Muy bien, vamos a continuar pues concluyendo el diagrama de actividades. Recordemos que estamos haciendo el diagrama de actividades mejorado, ¿ya? Y en esta situación, recordemos pues tenemos aquí lo siguiente. El diagrama mejorado va a contemplar un catálogo, un pedido y las tareas en la emprendedora. Vamos a terminar este diagrama para pasar al modelo de casos de usos, la captura de requisitos. Entonces hacemos lo siguiente. Venimos por acá, vamos a conectar aquí, observe, vamos a conectar, ya, y lo que vamos a hacer acá, en caso de que el pedido no esté conforme, ¿ya? En caso de que el pedido no se encuentre conforme, sencillamente hay que comunicar dicha inconformidad para que vuelva a seleccionar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Viene por acá y viene por acá, ¿ya? Voy aquí poniendo el modo rectilineal, voy a hacer una selección múltiple de estas flechas para ir acomodando pues y estar claro, entender mejor el programa. Entonces tengo esto, ¿no? Entonces aquí, este es el no en esta parte y este es el sí y esto vamos a ponerlo en rectilineal, ¿ya? Muy bien, vamos a esto a bajarlo por acá, por aquí, ¿ya? Más o menos por aquí, de esta manera, ¿ya? Y acá continúa el ciclo. Entonces acá, por ejemplo, esta parte de acá viene de aquí, ¿no es cierto? Entonces viene el flujo, se repite el flujo por acá, de esta manera. Ahí está, ¿no? Ahí se repite el flujo. Ahora, ¿qué elementos van a aparecer? Va a aparecer acá ahora el objeto catálogo, potencial tabla, ¿ya? Aparece pues ahora catálogo, aparece acá el pedido, pero del lado del emprendedor, ¿no? El pedido. Aparece el registro del pago como otro potencial objeto, ¿no? Entonces puede ser registro pago, voucher, comprobante de pago, ¿no? Puede ser. Entonces vamos acá a hacer pues de repente un registro de pago, ¿ya? Vamos a ponerle pago nada más para no escribir mucho, ¿ya? Entonces aparecen estos documentos, entidades, ¿ya? Potenciales tablas de la base de datos que respalda este diseño, ¿ya? Por ahí vamos bien. Vamos a ir aquí haciendo una selección múltiple. Vamos a quitarle que no necesariamente muestre aquí el tipo. Y luego por acá, si es conforme, repite el flujo. Y aquí vamos a considerar que genera el CDP, el comprobante de pago. Entonces acá vamos a generar el comprobante de pago, ¿ya? En esta parte de acá. Perfecto. Entonces aquí vamos a esto a moverlo por acá, ¿ya? Vamos a conectar aquí. Le vamos a poner de este extremo, le vamos aquí a hacerlo rectilineal, ¿ya? Genera el comprobante de pago. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Y luego acá envía el comprobante de pago y recibe el comprobante de pago. Entonces viene por acá, envía el comprobante de pago, ¿ya?
Vamos a hacer la acción acá, envía el comprobante de pago, envía el comprobante de pago por aquí, ¿no es cierto? Y acá lo recibe, ¿ya? Acá lo vamos a... tratemos de hacer el diagrama lo más profesional posible para que quede de claro entendimiento para todos los stakeholders, ¿no? Le quede para los usuarios, para el gerente del proyecto, para los programadores. Esa es la idea, ¿no? De trabajar de manera ordenada y estructurada, ¿no? Entonces tiene esto y acá recibe el comprobante de pago, ¿no? Recibe el CDP, ¿ya? Recibe el comprobante de pago, ¿no? Y finaliza el proceso. Entonces, esta es una opción mejorada donde estamos aquí reconsiderando que las tareas caigan de frente en la emprendedora. La ventaja, sencillamente, pues, es que al momento de sistematizar, ya sea mediante una aplicación en web, ¿no? Sencillamente pues ya no se recarga de tantas tareas directamente al vendedor, ¿no? Vamos a dar la actividad final y vamos a recolorear porque lo que viene a continuación es elaborar la matriz de requisitos, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿ya? Vamos a crear acá el objeto, ¿ya? Aquí tiene usted, ¿no? En esta parte, acá está el objeto comprobante de pago, en esta parte de acá, CDP, de esta manera. Vamos a quitarle, desactivar esta opción. Ahí está, ¿ya? Y recuerde que aquí la opción es flujo de objeto, ¿no? Vamos a conectar acá, de esta manera, el flujo de objeto igual acá, flujo de objeto, conectamos. Ahí está el flujo de objeto. Muy bien. Acá, ¿no es cierto? Vamos a esto a ponerlo mejor acá. Espero que acá, para que se vea bien. Muy bien. Ahí está. El pago, ¿no? Esto puede llamarlo registro de pago, voucher. Eso va a depender del vocabulario de términos del proyecto, ¿ya? Aquí está pedido. El flujo de objetos. Muy bien. Perfecto. Vamos a mover esto acá. Ahí está. Y acá lo mismo con catálogo, ¿ya? Lo mismo con catálogo. Perfecto. Entonces, estos van a ser potenciales elementos de la tabla, van a ser potenciales tablas de la base de datos que va a respaldar este diseño, ¿ya? En esta parte de acá. Estas van a ser sus tablas, ¿ya? Entonces aquí vamos a darle un poquito de edición en esta partecita de acá. Entonces vamos a ponerle, estas son sus potenciales tablas, ¿ya? Sus potenciales tablas. Ahora, potenciales elementos que son acá sistematizables, ¿no? Los potenciales elementos sistematizables, hay que tomar en cuenta todos aquellos elementos que, por ejemplo, todos aquellos elementos, acá se sale un poquito el diagrama, ya no voy a ser tan detallista, lo podemos dejar ahí, ¿ya? Eh, que tienen que ver con transacciones que le llaman las transacciones CRUD en una base de datos. Un create, ¿no? Que significa insertar un nuevo registro, un read, que significa consultar o leer un registro ya existente, un update, que significa actualizar un registro que ya está en la tabla, y un delete, que significa borrar un registro existente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esto es una opción de consulta, esta es una opción de registro, esta es una opción de
también de registro. La verificación es una consulta, ¿ya? Esto de acá. El generar, ¿no? Aquí también es una opción de creación de un objeto, por lo tanto también es sistematizable. Entonces yo resalto acá en el diagrama aquellas potenciales actividades sistematizables, ¿no? Pondré un color más o menos coherente o no sé, llamativo o alguna forma, ¿no? Por poner algo. Entonces quiere decir que todas estos en el diagrama mejorado, esto es mi alternativa mejorada. Entonces acá entra el pedido con una notificación, ¿ya? Entra el pedido acá con una notificación, ya puede que acá consulte el pedido, ¿no? Puedo enlazar acá una línea de consulta, ¿ya? Pero eso lo vamos a especificar cuando elaboremos la matriz de requisitos. La matriz de requisitos, usted se puede valer de un formato Excel, ¿ya? Y luego pasar a ese formato Excel las actividades sistematizables que ha encontrado en su diagrama de actividades. Ahora sí ya entramos a la parte de la captura de los requisitos y para ello vamos a ver acá qué significa la captura de requisitos, ¿ya? Ya estamos en la segunda parte del modelado, ¿ya? Ya terminamos la parte del modelado de negocios, casos de uso de negocio, modelo de análisis de negocio, entramos a la captura de requisitos, ¿no? La idea es que por medio de un diagrama de actividades, lo importante que significa pues mapear correctamente el flujo del proceso, ¿no? Ciertas dificultades que se van a encontrar, obviamente, cuando uno está en un trabajo de levantamiento de información, haciendo un diagnóstico del proceso, ¿ya? ¿Cuáles son estos artefactos o entregables? Reglas básicas para nombrar los requisitos, lo que se llaman también los requisitos técnicos o requisitos FURS, y otras técnicas de cómo puedo capturar, hacer un levantamiento de información, ¿no? Muy bien. La idea, pues entonces, acá normalmente de lo más sencillo, ¿no? Cuando estamos haciendo un trabajo de diseño de sistemas, ¿no? Una eventual consultoría, la primera fase de diseño del sistema, el levantamiento de la información, podemos crearnos algo sumamente sencillo, eh, una técnica que ayuda bastante, ¿no? A establecer las prioridades, los requerimientos. Recuerdo, estamos a nivel de requerimientos. Para nosotros transformarlos a requisitos, hacer como una pequeña matriz de poder versus intereses, ¿no? Hay un pequeño video tutorial ahí que puede encontrarlo en YouTube, le explica al detalle. En líneas generales de un lado ponemos los grupos de poder, ¿no? Los grupos, siempre pues en una empresa, en un negocio, hay grupos de poder, y abajo están los grupos de interés, ¿no? Entonces, uno va haciendo en una reunión de trabajo, valiéndose de POSIT, ¿no? O algo para remarcar, el, pone los requerimientos, toda la lista total de los requerimientos para el desarrollo de software. Tenemos acá, por ejemplo, altos grupos de poder, pero con bajo interés, podría estar revelando intereses encontrados, tal vez, ¿no? O poca empatía hacia dicho desarrollo de software. Alto nivel de poder con alto interés significa que sí, como que se encuentra alineados con los procesos, compromisos con la mejora, ¿ya? Probablemente encontramos bajo nivel de poder, pero alto interés. Entonces entran las estrategias de comunicación para poder lograr, ¿no? Acuerdos consensuados, ¿no? Y mostrar los beneficios de la nueva implementación. Y bueno, definitivamente también van a haber bajos niveles de poder y bajo interés. Entonces, allí habría que comprometer a las cabezas, ¿no? A las gerencias, a la alta dirección, si es que realmente se tiene sí o sí necesariamente implementar un nuevo desarrollo, ¿no? Entonces, una matriz muy, muy sencilla que ayuda a visualizar
cómo es que voy a atender todos los requerimientos para el sistema. Y posterior a eso viene la planificación, ¿no? Muy bien. Ahora, la importancia de capturar correctamente los requisitos, muchas, ¿no? Definitivamente estimar costos, tiempos, recursos, horas, hombres, desarrollo, programación, ¿ya? Definitivamente, al desarrollar un proyecto de software, al tener pues una adecuada planificación, obviamente pues vamos a disminuir retrasos en el proyecto, costos, mejorar la comunicación, esto es clave, ¿no? Mejorar la comunicación entre clientes y desarrolladores y evitar rechazos de usuarios finales, ¿no? Podría contarle una y muchas anécdotas desde mi experiencia particular, ¿no? Desempeñándome como analista funcional en proyectos, ¿no? eh, la, uno está en medio, ¿no? Entre los usuarios y los desarrolladores y programadores, ¿no? De poder leer acá los requerimientos, transformarlos a requisitos y llegar a un acuerdo consensuado, ¿no? Para lograr el propósito, ¿no? Entonces ahí entra pues lo que se llama la captura de los requisitos, el modelo de casos de uso. Sobre todo evitar rechazos de usuarios finales. Recordemos que una de las disciplinas en la metodología de desarrollo está la gestión de los cambios, ¿no? Pueden haber cambios, pero ¿cómo estos cambios no tienen un impacto grave, un impacto fuerte, pues, en otras fases del software o con otros subsistemas con el que cohabita o va a cohabitar este desarrollo, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Es un trabajo muchas veces de largo aliento, ¿no? Lograr, pues, eh, una captura de requisitos realmente importante, ¿no? Dificultades muchas, ¿no? Nos vamos a enfrentar con problemas que los stakeholders o los involucrados en el proyecto a veces no saben claramente lo que quieren. Estamos tratando con personas que no necesariamente son entendidos en sistemas, por eso que lo contratan a usted, ¿no? Lo llaman a usted justamente para este trabajo, ¿no? Pueden haber cambios de opinión, ¿no? Y uno como desarrollador o analista funcional, pues tiene que tener, obviamente tiene el expertise, ¿no? La capacidad, pues, para poder leer estos requerimientos y realmente a la vista de lo que sí se puede hacer, lo que es factible hacer, pues, ver pues justamente que sí haya la capacidad técnica, el respaldo técnico que sí permita, ¿no? Este cambio sí se puede hacer, se puede hacer, pero de esta manera, ¿no? Etcétera, ¿no? Conflictos para definir las prioridades de requisitos. Claro, porque hay los grupos de poder y los niveles de interés, ¿no? De hecho, ¿no? Digamos, compras, tiene pues sus prioridades, ventas también, ventas puede esgrimir muchas razones, nosotros somos los que traemos los negocios, cerramos las ventas, nosotros somos los más importantes, o compras de repente, ¿no? Pero nosotros somos los que abastecemos, sin nosotros no caminan los procesos, y así, ¿no? O sea, una serie de razones que los diversos grupos de usuarios van a poner de manifiesto, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y otro tema también que a veces los desarrolladores no entienden correctamente los requisitos, ¿no? Sí, sabemos que hay que hacer este requerimiento, atender esto, pero ¿cómo lo programo? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo adapto de repente, ¿no? Al desarrollo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Entonces entramos a la técnica del modelo de casos de uso del sistema, ¿no? Para ello tenemos que ayudar de un documento que se denomina la especificación del software, ¿ya? Entonces, en este documento no es otra cosa que la lista de los requisitos funcionales, ¿ya? Y los requisitos no funcionales, ¿no? Entonces, más adelante explicamos qué significa esto, ¿no? eh, por ejemplo, un requisito, ¿no? Una condición o capacidad que el sistema debe cumplir. Por lo tanto, un requisito funcional dice, define el comportamiento del sistema, se derivan o se traducen en casos de uso ya del sistema, ¿no? En otras palabras, ¿para qué funciona tu sistema, no? ¿Para qué sirve tu sistema? Ejemplo, sistema de ventas.
potenciales requisitos para el sistema de ventas, que permita registrar un pedido de venta, que permita consultar un stock, que permita actualizar el stock una vez que se ha vendido un producto, que permita generar una factura o una boleta, que permita obtener reportes mensuales de rendimiento de ventas. Para eso funciona nuestro sistema, ¿no? Por eso se llama requisito funcional. Ojo que aquí ya utilizamos la palabra requisito, ya no utilizamos requerimientos, porque recuerde que requerimientos proviene de un lenguaje cotidiano desde cómo nos lo manifiestan los usuarios, ¿no? Por otro lado, los requisitos no funcionales o técnicos especifican propiedades significativas del sistema, como por ejemplo facilidad de uso, seguridad, rendimiento, soporte, confiabilidad, accesibilidad, etcétera, ¿no? Una serie de conceptos abstractos, ¿ya? De carácter técnico. Y me refiero a abstractos porque cómo puedo medir de repente la usabilidad, ¿no? Del software. Tal vez el rendimiento, ¿no? De repente ver el rendimiento, cuántos segundos demora en cargar el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, en otras palabras, es el soporte técnico que respalda los requisitos funcionales. Van a responder a la pregunta, bueno, ¿cómo se hacen estos requisitos? ¿Cómo hacemos que funcionen? ¿No? Por lo tanto, finalmente el documento de especificación de software pues va a presentar la lista de requisitos funcionales, la lista de requisitos no funcionales y obviamente pues los casos de uso del sistema encontrados, ¿no? Un caso de uso, dice, es un proceso específico del sistema con identidad propia, el cual define una secuencia de acciones que el sistema realiza para un actor en particular. En otras palabras, a partir de los requisitos funcionales uno puede agruparlos en un caso de uso. Un caso de uso, registrar pedido. Otro caso de uso, generar comprobante de pago. Otro caso de uso, ¿no? Generar reportes de venta, consultar stock, etcétera. Un actor representa un rol humano, puede ser una persona, puede ser un hardware o un software externo al sistema, ¿ya? Con que establece intercambio directo de información, ¿no? A ver, usted está frente a un desarrollo, usted es el actor como persona, ¿no? Podría ser de repente un otro sistema, de repente una máquina virtual, un chatbot, probablemente, ¿no? Asociado puede estar asociado a uno o más casos de uso. Luego, el otro artefacto es la matriz de actividades versus requisitos, que es donde se muestra la trazabilidad o la relación entre las actividades de negocio automatizables. Cabe señalar que yo de aquí solamente voy a traerme las actividades que sí son automatizables. Aquí, por ejemplo, estamos proponiendo que estas cuatro esencialmente son las sistematizables, ¿ya? Y la trazabilidad tiene que ver con la relación con los casos de uso, ¿ya? Y con los actores de negocio, ¿ya? Pero ahora ya van a ser actores del sistema, ¿no? Porque del momento que están interactuando con un sistema, con una máquina, ya se denominan tal cual, ¿no? Actores del sistema. Luego podemos obtener como una derivación, ¿no? La matriz de requisitos versus casos de uso, ¿no? Entonces, requisitos versus casos de uso. Muy bien. Algunas reglas básicas de nomenclatura para los requisitos funcionales se suele colocar RF001, RF002 o RF01, RF02, es decir, justamente debemos ser muy estructurados durante el proceso de desarrollo del software y ese es el que se va a mantener, ¿no? Una manera de identificar, pues, dicho requisito, ¿no? Ejemplos, varios, generar comprobante de compra, breve descripción, ¿qué hace el generar comprobante de pago? Permitirá al cajero ingresar el comprobante de pago asignando los datos del cliente y de los productos que compró.
Buscar cliente permitiría entrar, consultar y buscar un cliente que se encuentre registrado al sistema, buscar productos, lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el enunciado de un requisito funcional, tiene que ser breve, muy conciso, ¿ya? Y esto siempre va a responder a transacciones CRUD, ¿ya? Create, read, update, delete, en un primer nivel de análisis, ¿ya? Los requisitos no funcionales, igual, R no F01, R no F02, por ejemplo, ¿no? Disponibilidad, una característica técnica. El sistema se encuentra disponible casi el 100%, el 99.99% durante un periodo de 24 horas, ¿no? Tiempo mínimo de búsqueda de un seminario. Acá está poniendo un ejemplo, de repente, una plataforma de consultas de cursos, diplomados, seminarios, es lo que vemos acá en este PowerPoint, ¿no? La búsqueda no, y la carga, ¿no? La búsqueda no demora más de menos de 3 segundos. A un 95% deja pues un margen del 5% de error que demore más de ese tiempo. Tiempo máximo de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Actividades para la captura de requisitos, ¿no? Entonces, identificar las oportunidades de automatización, lo estamos viendo en el diagrama de actividades mejorado. ¿Cuáles van a ser los potenciales casos de uso? Ver y explorar, ¿no? La facilidad, ¿no? Diseñar interfaces de usuario amigables, intuitivas, ¿ya? Y que sean muy fáciles de entender. Y por cierto, priorizar los requisitos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué son los requisitos FURS? Los requisitos FURS responden a una nomenclatura, digamos, ya estandarizada. Ocurre pues de que hay tantas características técnicas que cómo puedo yo de alguna manera eh, categorizarlas, agruparlas, ¿no? Entonces, ya esto es producto de las buenas prácticas de desarrollo de software, se determinó por allí que esta sería una buena categorización de requisitos técnicos. La funcionalidad, características, capacidades y seguridad del sistema. Facilidad de uso, factores humanos, ayuda, documentación, por ejemplo, ¿no? El ayuda, el signo de interrogación que puede aparecer en el menú en la parte superior, o el FAQ, ¿no? Frequent Asked Question, preguntas frecuentes, por ejemplo. Fiabilidad, reliability, en inglés, frecuencia de fallos, la capacidad de recuperación de un fallo, grado de previsión, rendimiento, performance, tiempos de respuesta, productividad, precisión, disponibilidad, uso de los recursos, soporte, supportability, en inglés, adaptabilidad, facilidad de mantenimiento, internacionalización, ¿ya? Y configurabilidad, ¿no? Luego nos dice que el signo más indica requisitos adicionales tales como la implementación, limitación de recursos, lenguajes, herramientas, hardware, interfaz, restricciones referentes a interacción con sistemas externos, con los actores, operaciones, gestión del sistema en su puesta en marcha, empaquetamiento, asuntos legales, el copyright, ¿no? La aceptación de las licencias, etcétera. Entonces, esto ya responde a un tema un poco más extenso. Simplemente acá vamos a aprender simplemente pues a identificar o proponer estos requisitos en el modelo de casos de uso. Técnicas, muchas, para capturar los requisitos, ¿no? Las entrevistas, ¿no? Ahí puedo extraer un primer diagnóstico de la situación actual del negocio, sistemas existentes, además la extracción de data previa, data histórica, hacer el análisis, ¿no? Estudiar cómo está el sistema actualmente, brainstorming como lluvia de ideas, extracción y también implica análisis, ¿no? Conversaciones, reuniones de trabajo con el área de sistemas,
La observación, digamos, fue enfatizado pues en la extracción de datos, ¿no? Inicial, de información inicial. Prototipo bosquejado, acá ya tiene que ver, además de la extracción, el análisis actual, hacer una pequeña especificación, ¿no? A mano alzada en primer lugar, después algún paquete de diseño. Paquete, hay muchas herramientas libres para hacer bosquejos de prototipos, ¿no? A nivel de dibujo, ¿ya? Mi prototipo, lo anterior, tangible, usable, ya con validación, ya con ciertas rutinas de programación para ya para la prueba. Análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, definitivamente, ¿no? Para propósitos, pues, esto está alineado, pues, con la visión, los objetivos del proyecto, ¿no? Genera la cadena de valor, pues, buscar que el proceso, la sistematización que se propone, diagrama de actividades propuesto, por ejemplo, un diagrama de clases también le ayuda bastante, definitivamente que aporte valor pues al proceso, ¿no? Modelo de clase conceptual es un concepto más aplicable a base de datos, ¿ya? No solamente a base de datos, sino también en programación orientada a objetos, ¿no? El modelo conceptual tiene que ver con un poco la abstracción de la realidad, cómo esto lo traduzco en algo que se llama, en programación orientada a objetos, que se llama las clases, ¿ya? Hemos hablado acá de la clase entidad, la clase trabajadora, la clase objetivo, por ejemplo. Y a nivel de base de datos, las entidades, ¿no? Entonces aquí especificación también, hay que especificar una entidad, una clase, qué componentes tiene. Diagrama de pescado es una técnica, la técnica Ichikawa, ¿no? Donde los diagramas causa-efecto, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Los diagramas causa-efecto, ¿no? ¿Cuáles son las causas en términos, por ejemplo, infraestructura, recursos humanos, capacitación, soporte, ¿no? Y ver el efecto final, ¿no? Retraso en los despachos del producto, por ejemplo, ¿no? Y tiene pues su impacto tanto en la extracción, el análisis como en la especificación. El glosario, definitivamente el glosario de términos o capturar el vocabulario común en todas las partes, ¿ya? Los casos de uso, que es la técnica que aprendemos por acá, ¿ya? Y en todas las etapas. Y finalmente los checklists, ¿no? Que es para la extracción y la validación respectiva. Hay que tomar en cuenta la experiencia el diseño basado en la experiencia del usuario, ¿no? Esta es una técnica que nos ayuda pues a recoger las impresiones del usuario, crear una experiencia única y adaptada al cliente. Por lo tanto, es necesario identificar qué necesidades tienen los usuarios, alinearlos con los objetivos del negocio y tener en cuenta, obviamente, limitaciones o técnicas que tiene el negocio, ¿no? Ejemplo, definitivamente enfocarse, ¿no? A facilitar a los usuarios la navegación de las páginas por sitio web. Estamos pues en entornos digitales, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestros casos de uso eh, es- han de funcionar en entornos web, ¿no? Pasos. Paso número uno, la interacción permanente con los stakeholders, cuáles son sus requerimientos, ¿no? Y nosotros traducirlos a requisitos. Paso número dos, agrupar los requerimientos, ¿no? Organizarlos en grupos coherentes, la matriz grupos poder, ¿no? Poder con interés, por ejemplo. Paso número tres, priorizar, ¿no? ¿Cuál es la lista de prioridades? Resolver conflictos de requerimientos, negociación, persuasión, comités de trabajo, actas de reuniones. Cuatro, aquí, las actas de reuniones, producir documentación, ¿no? El documento visión, el documento lista de requerimientos o peticiones que le llaman, ¿ya? Actas de comité de reunión, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, en las metodologías tradicionales sí son muy intensivas, repito, en la documentación. RP es muy intensiva y nos ofrece una serie de plantillas, la plantilla visión, la plantilla necesidades de los stakeholders,
la plantilla de modelado del negocio, especificación de software, plantilla de casos de uso, por ejemplo, ¿no? Y también la plantilla de especificaciones técnicas también, ¿no? Bien, y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, se toma en cuenta, por ejemplo, acá definitivamente se toma en cuenta aquí la matriz de actividades versus requisitos funcionales del sistema, ¿ya? Muy bien, requisitos funcionales del sistema, ¿ya? Observe la descripción. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted acá, no? En una matriz Excel, en la primera columna, el proceso de negocio. En la segunda columna, las actividades automatizables del negocio. No es necesario traerse todas las actividades, no tiene sentido, solamente se traen las actividades estrictamente automatizables. La siguiente columna, el responsable del negocio, ¿ya? Quien ejecuta esa tarea. Y luego viene el requisito, ¿no? Entonces aquí va usted colocando los requisitos ya codificados, numerados, ¿ya? Como dice, rol o responsable, el rol responsable de la actividad a sistematizar. Y algo interesante que hay que tomar en cuenta es tip para identificar actividades a sistematizar. Acciones que hagan referencias a operaciones básicas SQL. Insert, ingresar, registrar. Delete, eliminar. Update, actualizar. Select, consultar, buscar, visualizar, etcétera, ¿no? Y ahí ve pues el diagramita al costadito, la captura del diagramita al costadito, ¿no? Luego, los casos de uso, aquí en los casos de uso se van a agrupar un caso de uso puede agrupar más de un requisito funcional, no es que no precisamente todos los requisitos se terminan en convertir en cada uno en un caso de uso, ¿no? Ya veremos en los casos de estudio cómo podemos lograr eso, ¿no? Porque podemos resumir, se trata de hacer modelos sencillos, uno de los principios de las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales, por cierto, es hacer las cosas sencillas y comprensibles también, ¿no? Bien, esto que ve acá ya es entonces la lista del documento requisitos funcionales, ¿no? Y bueno, un poco detallaremos más acerca de cómo editar este tipo de documento. Vamos a continuar con la siguiente parte, donde se habla pues de recomendaciones para diseñar el modelo de casos de uso. Bien, el modelo de casos de uso. ¿Cuáles son los artefactos? Reglas básicas de nomenclaturas, identificación de artefactos del modelo de caso de uso en nuestro proyecto caso de estudio. Vamos a ver. En un proyecto de desarrollo de software, ¿ya? ¿Qué diagrama podemos utilizar para comunicar qué roles de usuario se han definido y qué es lo que realmente el sistema va a realizar? Podemos ver acá una pequeña captura donde tenemos a un actor de negocio, asistente de gerencia académica, que tiene a su cargo dos casos de uno. Acá tendría que hacer una corrección porque en realidad la flecha asistente, no pueden haber dos flechas que apunten a un caso de uso. Sería una cuestión muy forzada, ¿no? Entonces simplemente a cada caso de uso le corresponde, o un actor puede tener más casos de uso, pero no a su vez dos actores, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá asistente de gerencia académica, registrar registro de curso, registrar nota, ¿no? El profesor que pueda registrar la asistencia a clases y el modelo de caso de uso, algo muy importante, sirve como acuerdo entre clientes y desarrolladores, proporcionan la entrada fundamental para el análisis y diseño de las pruebas. Es a partir de acá donde usted elabora pues los prototipos, ¿no? Los prototipos para la interfaz, para poner la prueba con los usuarios. Cada caso de uso va a tener su propia interfaz, su propio prototipo. Entonces, caso de uso,
proceso específico del sistema con entidad propia, el cual define una secuencia de acciones que el sistema realiza para un actor en particular, derivado por uno o más requisitos funcionales. Esta es la definición formal. El actor representa un rol humano, hardware, software externo al sistema con que establece intercambio directo de información. Reglas básicas. Esto es sumamente importante. ¿Cómo voy a nombrar los casos de uso? En general, hay que empezar con un verbo. En infinitivo, a continuación, el dato que se está manipulando. Para casos de uso de mantenimiento de datos, van a comprender estos tres subflujos. Luego vamos a explicar qué es un subflujo con un ejemplo. Insert, delete, update. Porque contiene el mantenimiento de datos, contiene estas tres transacciones básicas. Insertar un nuevo registro, borrar uno existente o actualizar uno existente. Ahora dice, dependiendo del tipo de datos se utilizará el siguiente nombre. Si es un dato maestro, mantener. Dato maestro. Mantener cliente, mantener producto, mantener empleado, mantener alumno, por ejemplo. Pero si es un dato transaccional, ya, un dato transaccional es que hay una transacción que involucra probablemente la consulta de un dato maestro. Por ejemplo, para gestionar el pago, necesito consultar quién está haciendo el pago, el cliente, y de qué productos, datos del producto, ¿no? Se pueden usar otros verbos como generar, por ejemplo. Bueno, más abajo hay un uso más específico para el generar, ¿no? Como buena práctica, administrar, gestionar, evaluar, dato transaccional, por ejemplo, gestionar cotizaciones, evaluar cotizaciones, podría ser. Y para el caso de datos insert se tienen dos situaciones. Si el documento es interno para el CUM y el actor es el responsable de la creación del dato transaccional, o sea, el responsable, el actor es el que crea el dato transaccional, generar dato. Pero si es un documento externo, entonces se utiliza un registrar dato. Supongamos, por ejemplo, usted puede hacer generar comprobante de pago, ¿no? Porque está creando, ¿no? El cajero es el responsable, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente el cajero o el área de caja tengan sus asistentes que tengan que registrar los comprobantes de pago. Entonces, el registro ya existe creado, ya está creado el comprobante de pago como objeto, ¿ya? Y simplemente, pues, un registro de facturas, ¿no? Entonces, hay un rol asistencial ahí, ¿no? Entonces, simplemente ahí empieza a registrar las facturas, ¿no? Está totalmente digamos, él no crea, ¿no? Simplemente pues un formulario donde consulta pues dónde están las comprobantes, las facturas ya ingresadas y hace pues para un propósito de seguimiento, un control de facturas, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces esto es sumamente importante porque vamos a utilizar mucho estos principios para elaborar pues nuestros casos de uso más adelante, ¿no? Ahora, una nomenclatura dice con respecto al actor, debe ser un rol, por lo tanto su nombre debe ser algún rol que proviene del modelado del negocio, ¿no? Vamos a ver que hay actores de negocios, van a terminar convirtiéndose pues en actores del sistema, ¿no? Simplemente se le cambia el rol, puede representar un sistema con que se comunicará, por ejemplo, un timer. Al final dice, se puede representar un timer cuando se ejecuta una funcionalidad definido en un tiempo específico. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente entrega, vamos a continuar en el siguiente video.